Bienvenidos a la Academia de Falco, vuestro podcast de artes marciales. Hoy hablaremos sobre la genética. Como de costumbre, dividiremos este episodio en 5 puntos. 1. ¿Qué es la genética? Número 2. Los somatotipos físicos. Número 3. Virtudes genéticas. Punto número 4. Desventajas genéticas. Y punto número 5. Y para finalizar, conclusión personal, como siempre. Vamos a ello con el punto número 1. ¿Qué es la genética? Los genes son la unidad de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen codifica las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente dan lugar a todos los caracteres de un individuo. ¿Vale? Esto es muy de manual, lo he leído de hecho, tengo el guión aquí, muy de manual, pero creo que la última parte es la que nos hace entender perfectamente qué es la genética. Son una construcción de proteínas que dan todos los caracteres de un individuo. ¿Vale? La genética al final te mide la construcción física de todo tipo, ósea, muscular, todo tipo. ¿Vale? Va a medir tu altura, tu peso, tu tipo de sangre, el color de los ojos, del pelo, la tez, también todo tu temperamento, ¿vale? Tu temperamento también. Pues todas esas cosas que puedas meter en el ámbito físico, ¿vale? Cuidado, no temperamento, no carácter. El carácter es otra cosa que si queréis, un día también tocamos. Pero es el temperamento de una persona, no el carácter de una persona, porque el carácter tiene que ver con lo social. El temperamento tiene que ver con lo fisiológico. Eso tiene que recalcarse, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí. ¿Qué es la genética? Lo que hemos comentado. Punto número 2. Los somatotipos físicos. Estos se dividen en 3 grupos generales: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Sin embargo, a nivel general, una persona no es puramente de un somatotipo, sino que suele estar entre uno y otro. El ectomorfo es de metabolismo rápido, capaz de quemar mucha grasa, pero difícilmente puede ganar músculo. Su contraparte es el endomorfo, que es capaz de ganar musculatura con relativa facilidad, pero que, sin embargo, le resulta difícil perder grasa. Y por último, el mesomorfo, capaz de, por partes iguales, ganar músculo y perder grasa. Esto ya lo comenté en un episodio pasado, así muy por encima, porque se tocó. Pero a rasgos muy vulgares, muy coloquiales, el ectomorfo es la persona delgada, el endomorfo es la persona gorda y el mesomorfo es la persona atlética. Vale, que me estaba ahogando. Seguimos. El ectomorfo, como ya hemos dicho, tiene una facilidad increíble para perder grasa, pero le resulta muy difícil ganar músculo. Podéis ver el somatotipo en una persona concreta, ¿vale? Si no, como ejemplo, así de artes marciales, Bruce Lee. Bruce Lee era ectomorfo. Es puro ectomorfo, Bruce Lee. Luego, endomorfo, pues una persona gorda, que como ya dije, el insulto de gordo me parece ridículo, pero porque gordo significa endomorfo, es un tipo de somatotipo. La persona no está así porque quiere, la persona está así porque es su genética. No confundamos con una persona
me saldrá con sobrepeso, con obesidad, que ya es una enfermedad que es causada por muchas circunstancias, tanto psicológicas como fisiológicas. Por ejemplo, un problema de tiroides es el más fácil a nivel fisiológico, las tiroides, que también te lleva por esa obesidad a tener problemas de autoestima. Entonces te dejas aún más abandonado, por así decirlo, y caes en un bucle. Pero es que eso es otra cosa que podríamos hablar en un futuro. Y el mesomorfo. Un ejemplo del endomorfo puede ser... me saldrá el boxeador campeón del mundo de peso pesado. Tyson Fury. Tyson Fury es endomorfo. Es puramente endomorfo. ¿Y luego qué? Y ahora el mesomorfo. Capaz por partes iguales de ganar músculo que perder grasa. Un ejemplo de mesomorfo puede ser... ¿Quién puede ser un ejemplo de mesomorfo que digas? ¡Buah! Sí. Conocido, quiero decir. Porque claro, se me ocurren muchos nombres. Pero uno conocido así mesomorfo... Bueno, Ken Shamrock, que hablé hace relativamente poco de él, es mesomorfo. Es una persona que, quitando que luego haya jugado con sustancias ilícitas o no, bueno, eso tal. Pero tenía una muy buena genética de base, hay que decirlo. Es el claro ejemplo del mesomorfo. Pierde grasa con relativa facilidad, gana músculo con relativa facilidad. Vamos a ir con el punto número 3. Virtudes genéticas. Dependiendo del arte marcial, te beneficiará tener una genética u otra. Por ejemplo, las virtudes genéticas para el taekwondo son tener una envergadura larga, ser ectomorfo y ser flexible, entre otras cosas. Sin embargo, para el judo, unas virtudes genéticas podrían ser las siguientes: ser relativamente bajo, ser endomorfo y tener mucha fuerza. ¿Por qué esto? Porque el competidor de taekwondo necesita tener unos desplazamientos muy rápidos, que el taekwondo también necesita tener buenos desplazamientos, pero en el taekwondo más. Necesitas ese metabolismo acelerado para dar esas patadas explosivas, porque a lo mejor un endomorfo no llega a dar esas patadas tan explosivas, no lo logra por su tipo de musculación, por su genética en general. Así que dependiendo del deporte, y esto, lo estoy enfocando en las artes marciales porque es de lo que va el podcast al final, pero da igual, en cualquier cosa. Un piragüista necesita ser ectomorfo. Un escalador necesita ser mesomorfo, ¿vale? Un jugador de fútbol, es que el fútbol requiere tantas cosas diferentes que al final da un poquito igual, pero bueno, normalmente un jugador de fútbol suele ser mesomorfo, porque si te cuesta mucho ganar músculo, te va a costar ir al choque, y si eres endomorfo te va a costar esas carreras explosivas que requiere el fútbol. Así que normalmente lo mismo, el fútbol sí que normalmente requiere que seas mesomorfo. ¿Qué más? Es que así al final muchas artes marciales, muchos deportes en general, vas más de cara a un somatotipo que a otro, a una genética que a otra, por lo que es en sí mismo el deporte. Ahora, no quiere decir que tú, si tienes una genética diferente a la común, a la que se suele requerir, no puedas destacar en ese deporte. Eso es algo que ahora luego hablamos. Lo dejamos por aquí. Las virtudes,
Hay que mirar qué virtudes son las más óptimas para un deporte. Punto número 4. Desventajas genéticas. 4. Desventajas genéticas. Eso, relacionándolo un poco con el punto 3, eso no quita que aun teniendo una mala genética, para un deporte concreto no puedas practicarlo. Ahora bien, tienes que saber cuál es tu somatotipo, tu genética, y aprovecharlo para formar una táctica a tu favor. Ver qué se puede rescatar de tu genética y qué potenciar, y potenciar las cualidades negativas, entre comillas, mediante la táctica para volverlas positivas. Esto, ¿cómo decirlo? A ver, para poner un ejemplo y así ya nos quitamos rápido esta idea de negativo positivo. En el boxeo, normalmente, ¿vale? Es que hay de todo en el boxeo, pero bueno, en el boxeo normalmente se es cuanto más alto para tu peso, tampoco tienes que ser, a norma general, ¿vale? Debería ser, por así decirlo, pero da igual si no lo eres, o sea, lo perfecto es ser mesomorfo y dentro de ese mesomorfo lo más alto posible. ¿Para qué? Para tener una buena envergadura. Si eres mesomorfo, o sea que ganas musculatura de forma fácil y pierdes grasa de forma fácil y tienes mucha envergadura, ahí serías un boxeador perfecto, un boxeador con ventaja, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienes mucha fuerza a la vez que una muy buena distancia, ¿vale? Puedes medir muy bien la distancia gracias a tu envergadura. Si tienes una buena envergadura y mucha fuerza, tienes la mitad del deporte ganado. Ahora tienes que esforzarte, entrenar, etcétera, etcétera. Pero los dotes naturales también tienes que tener buenos reflejos, etcétera. O sea, lleva muchas cosas. Pero a nivel fisiológico, a nivel de somatotipo, mesomorfo y con envergadura larga. Y con eso ya tienes el físico. Ahora te falta tener las otras cosas que también se tienen que dar de forma natural. Reflejos, velocidad, fuerza explosiva, etcétera, etcétera. Pero, volviendo al ejemplo, si tú eres bajito, o sea, si tú eres endomorfo bajito, eres un endomorfo bajito, no pasa nada. Porque tenemos el ejemplo claro de Mike Tyson. Mike Tyson podría no haber destacado en el boxeo. Por su físico estoy hablando. Porque luego él, tiene una fuerza explosiva que no tiene sentido, la fuerza explosiva que tiene. Tiene unos desplazamientos que tampoco tienen sentido. Una velocidad mental que no tiene sentido tampoco. Es un muy buen boxeador. Pero su físico no va todo con él, su físico. ¿Por qué? Porque sobre todo en su peso, en los 91 kilos, en el peso pesado, se encontraba con gente de como muy bajita, o sea, gente que como muy bajita solía medir ya 1,85 fácil, 1,85 fácil. Y él, si no recuerdo mal, era 1,79 creo. Mike Tyson medía 1,79 y pesaba unos 91 kilos. Estaba dentro del rango de peso, un poquito más de 91 kilos. Pero era peso pesado, competía en peso pesado y le sacaba, todo el mundo le sacaba mínimo en media cabeza. Y aún así, con eso, destacó y fue campeón mundial de los pesos pesados, aun teniendo una, entre comillas, mala genética. Así que, amigos, todo el mundo puede competir en cualquier deporte y si, aparte de tu esfuerzo, la genética está contigo, en el sentido de, vale, te falta altura, pero tienes agilidad, tienes fuerza explosiva, ya está, adelante. O sea, la mitad a nivel físico te falla, pero a nivel de otras herramientas fisiológicas aciertas. Pues si te esfuerzas, adelante, puedes hacerlo. Vamos a ir con
el punto número 5 y la conclusión personal, y acabamos el podcast de hoy. Punto número 5, y para finalizar el episodio de hoy, conclusión personal. A nivel personal, no creo que debieras restringirte por la genética, ¿vale? Ahora bien, tienes que saber cuál es tu genética y esto te facilitará adaptarte a los rivales y a la competición en sí, en saber cómo potenciar tus propias habilidades naturales. ¿Que soy bajito y endomorfo y quiero competir en boxeo? Da igual. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo mucha fuerza explosiva. Yo sé que tengo mucha fuerza en sí mismo. Si adapto eso, mi entrenador ve esto, yo veo esto y puedo desplazarme hacia adelante, esquivar, meterme al choque, a la guardia corta y ahí trabajar al rival pegándole al cuerpo, pegándole a la cara luego, haciendo unos combos, tal, luego pum, manteniendo la distancia durante un rato para descansar, tal, no se me acerca, yo voy al choque, yo entro dentro de su rango, no entra él en el mío, porque sé que si él entra en el mío, da medio paso atrás y me llega, yo no le llego. Yo mantengo la distancia de seguridad para que él no me llegue y cuando esté preparado, entro con todo y le machaco, pim pam, pim pam. Pues eso es, dependiendo cuál sea tu deporte, tienes que adaptarte a él, tener una táctica, ver cuáles son las mejores técnicas e ir a por todas, independientemente de cuál sea tu genética, ¿vale? Que nadie te diga, ay, no puedes hacer taekwondo porque eres endomorfo. Amigo, voy a practicar mi flexibilidad y mi potencia, mi fuerza explosiva. Ya verás cómo voy a destacar en el taekwondo. Bueno, gente, dejamos por aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, comentad cositas y todas esas cosas que se suelen decir. Amigos, sed felices. Eso es lo más importante. Sed felices. ¡Chao!